Microcircuitos de la luz diurna, crepuscular y nocturna. A lo largo del día, la intensidad de la luz cambia por 10 billones de veces, pero el pico de una célula ganglionar solo puede variar 100 veces. Para cubrir el rango de intensidad se requieren dos circuitos. Un circuito bipolar de cono para señales graduales de fotorreceptores y un circuito bipolar de bastón para señales binarias. Usando uniones gap, los dos circuitos pueden compartir componentes clave. Microcircuito para la luz diurna. La luz del día activa conos y el circuito bipolar de cono. Los conos liberan glutamato en los receptores ionotrópicos de glutamato de células bipolares de cono off y en los receptores metabotrópicos de células bipolares de conos on. Mediante un mecanismo posináptico, la liberación de glutamato de un cono genera respuestas opuestas en células bipolares de conos on y off. Esto explica por qué los caminos on y off son excitados por incrementos y decrementos de luz respectivamente. Las terminales de los conos están emparejadas para reducir ruido promediando la señal. Los conos y las terminales de células bipolares reciben retroalimentación inhibitoria de posiciones laterales a lo largo de la retina, mediante células horizontales y amacrinas, para reducir respuestas redundantes. Y los fotorreceptores de las células bipolares usan sinapsis de cinta, para permitir altas tasas de liberación de vesículas para codificación de señales finamente graduadas. Las células bipolares de cono on y off liberan glutamato a los receptores ionotrópicos de glutamato y por lo tanto excitan las células ganglionares on u off. La célula bipolar de cono on se empareja eléctricamente a la célula macrina, OL, que hace sinapsis glicinérgicas inhibitorias con las terminales bipolares de cono off y las dendritas de células ganglionares off. Por lo tanto, en el circuito de la luz del día, la célula OL juega un rol en la inhibición de cruce, donde un camino inhibe al otro. La célula OL juega un papel diferente en el circuito de la luz de noche. Microcircuito para la luz crepuscular. Durante el crepúsculo, cuando la intensidad de la luz en el ambiente desciende debajo del umbral de los conos, que es menos de 100 fotoisomerizaciones RH, el circuito de la luz del día falla, aunque los bastones incrementan su sensibilidad. Ya que hay 20 bastones por cono, y un bastón en este nivel de luz transduce 30 RH, con su tiempo de integración de 300 milisegundos, las señales están disponibles desde 600 fotones transducidos por bastones. Las terminales de 30 bastones que rodean inmediatamente cada terminal de cono se emparejan a esta mediante uniones gap, por lo tanto inyectan esta señal graduada para que sea llevada por el circuito bipolar de cono. El emparejamiento de conos y bastones es controlado por el ritmo circadiano, reforzando durante la noche cuando los niveles de dopamina descienden y fallan en estimular los receptores dopaminérgicos D2. Los bastones también hacen sinapsis químicas con ciertos tipos de célula bipolar de cono, para manejar las respuestas durante el crepúsculo. Los circuitos de la luz del día y la luz crepuscular usan el mismo camino dentro de la retina. Microcircuito para la luz nocturna. Cuando la intensidad de la luz ambiental desciende a 1 RH, los fotones están esparcidos finamente, demasiado para que los bastones provean una señal graduada a los conos. Por lo tanto, los caminos de células bipolares de cono son inútiles. Y la visión ahora depende del circuito de luz de la noche. La primera tarea del circuito de luz de la noche es transferir una señal binaria, 0 o 1 RH. 0 es representado por la liberación de vesículas tónicas desde la única sinapsis de cinta del bastón. 1 es representado por una pausa en la liberación. Pero asumiendo que la liberación es temporalmente aleatoria, algunos intervalos extra largos entre tantos ocurrirán por la probabilidad de que la célula bipolar pueda confundir una pausa. La tasa de liberación debe ser suficientemente alta para prevenir esta fuente de falsas señales de un solo fotón. Un modelo del circuito sugiere que 50 a 100 vesículas por segundo podría ser suficiente. Esto se ajusta a las tasas de liberación medidas para la sinapsis de cinta y sugiere por qué el circuito bipolar de bastón puede transmitir una señal elemental con una sola sinapsis en la primera etapa. En la siguiente etapa, entre 20 a 120 bastones convergen en una célula bipolar de bastón, y esto expone otro problema para el procesamiento de las señales de luz de la noche. Solo uno de estos bastones es probable que lleve una respuesta RH, pero los otros llevarán ruido, que si es transferido a la célula bipolar de bastón, incrementará su ruido y opacará la única respuesta RH en la célula bipolar. Para prevenir esto, la sinapsis de bastón actúa de forma no lineal, amplificando las señales grandes más que las señales pequeñas. Esta amplificación remueve los pequeños y ruidosos eventos por umbralización.
El umbral surge de la saturación en la cascada de transducción, que empareja los receptores de glutamato a los canales de iones en las dendritas bipolares de bastón. Los eventos RH en un bastón varían en amplitud, muchos apenas elevándose sobre el ruido. Por lo tanto, el umbral remueve el ruido, pero también las pequeñas señales de fotones. Aproximadamente, la umbralización mejora el ratio señal-ruido más de 350 veces, en intensidades mayores cuando cada bastón captura al menos un fotón. La aplicación lineal es una mejor opción. En todas las intensidades, exceptuando las más bajas, la gran convergencia de la célula bipolar de bastón no le da una señal binaria, sino una bastante graduada. En lugar de usar una sinapsis de cinta como salida del bastón, el axón bipolar de bastón usa 30 sinapsis de cinta como su salida. La rápida despolarización de la célula bipolar de bastón genera una ráfaga transitoria de la liberación de vesículas que disminuye con la estimulación repetida. El patrón del circuito bipolar de bastón es una exposición escalonada en el número de sinapsis de cinta para que coincida con el incremento escalonado en la agrupación de señales. En la etapa final, el circuito bipolar de bastón se conecta al circuito bipolar de cono, usando sinapsis apropiadas para el señalamiento de los caminos on y off. La célula OL recibe una entrada excitatoria desde la célula bipolar de bastón y hereda una respuesta ON. La célula OL señala el camino ON mediante sus uniones gap con la célula bipolar de cono ON y señala el camino OFF mediante sinapsis glucinérgicas a lo largo de dos rutas, una ruta indirecta con las terminales bipolares de cono OFF y una ruta directa con las dendritas de células ganglionares OFF. Además, la misma célula OL, que funge como inhibidor de cruce en el circuito de la luz del día, forma sinapsis de doble avance en caminos bipolares paralelos de cono en el circuito de la luz de la noche. El uso parasitario del circuito bipolar de bastón sobre el circuito bipolar de cono en la entrada final de las células ganglionares ahorra espacio, que en un tejido limitado para ser delgado es importante. En el siguiente esquema podemos visualizar lo que hemos dicho hasta ahora. Del lado izquierdo tenemos lo que representa el circuito de la luz del día y el circuito de la luz crepuscular. Del lado derecho el circuito de la luz nocturna. El circuito de la luz del día comienza por un cono, después lleva su circuito hasta la célula bipolar de conos, ya sea on u off. De forma parecida, el circuito crepuscular comienza, pero esta vez por los bastones. Eventualmente también llega a la célula bipolar de conos, pero también en on o en off. Por otra parte, tenemos el circuito de la luz de la noche, que comienza en un bastón, pero este no sigue el circuito de la célula bipolar de conos, sino que se va a la célula bipolar de bastones. También tenemos en el esquema unas flechas de color azul que representan la hiperpolarización y unas flechas de color rojo que representan la despolarización. Tanto los fotorreceptores, ya sean conos o bastones, como la célula OL, están de color verde porque no presentan una polarización particular. Puede ser despolarizante o hiperpolarizante. Esto depende según el tipo de sinapsis que haga. Las uniones gap son el símbolo resistor rojo, que es como una línea en zigzag de color rojo. Estas representan las sinapsis de tipo bioeléctricas entre conos y bastones. Sintonizando los circuitos. Las células OL vecinas están emparejadas entre ellas por las uniones gap. El propósito aparente de este emparejamiento es reducir el ruido promediando las señales. El emparejamiento está modulado por sinapsis dopaminérgicas en la célula OL, que desemparejan las uniones OL-OL. Ya que la dopamina de la retina es rechazada en la oscuridad, el emparejamiento OL debería fortalecerse, pero el emparejamiento alcanza su pico con la luz tenue, más que en la oscuridad total. Además, las uniones de células bipolares de cono ON-OL se desemparejan cuando el guanosil monofosfato cíclico se eleva dentro de la célula bipolar en respuesta a la producción de ácido nítrico. Este desemparejamiento de la célula bipolar de cono ON-OL puede ocurrir bajo algunas condiciones de luz brillante, donde el esparcimiento de señales bipolares de cono ON
a lo largo de la red Hall podría degradar la agudeza espacial.